Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al episodio número 48 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 47. Y si te gusta el contenido, por favor, puedes darme una calificación y comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, lo más importante, cambiar su vida. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente vas a disfrutar y es importante, es romper el hielo, ¿ok? ¿Cómo podemos romper el hielo con nuestros clientes, con los prospectos, de maneras virtuales, ¿ok? En las reuniones presenciales, por teléfono? Bien importante, porque romper el hielo es el primer paso para generar confianza. Y estoy aquí con un experto, ¿ok? Y también el CEO de Sabe de Ventas, Alejandro Peñalosa. Alejandro, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Hola Chris, bueno, muy contento y muy agradecido por tu invitación. De verdad que me complace poderle hablar a toda tu audiencia sobre este tema tan interesante que me has propuesto y que definitivamente a todos nosotros como profesionales de ventas en algún momento o en muchos momentos de nuestra carrera nos va a tener que, nos va a abordar y vamos a tener que tener las herramientas adecuadas para poderlo solventar de la mejor manera posible. Así es, así es. Entonces, para ti, ¿por qué es importante romper el hielo? Okay, obviamente es obvio en muchos casos, pero ¿por qué es importante en las ventas romper el hielo en lugar de entrar a una reunión y hablar de los negocios inmediatamente? Ok, fíjate Chris, hay muchos estudios a nivel internacional que hablan de los famosos inhibidores en los procesos comunicacionales. Y evidentemente uno de ellos es la empatía, el rapport. ¿Ok? Entonces, no hay una forma más directa, más beneficiosa, incluso más exitosa, que establecer una conexión en base al rapport. Y entonces, nosotros como profesionales de ventas, lo primero que yo recomiendo que tengamos que hacer es construir rapport de manera acelerada. Y eso es definitivamente, para mí, una de las herramientas que rompe el hielo más rápido e incluso más fáciles. Y la gente no se da ni cuenta que tú estás rompiendo el hielo de manera natural. Y por eso, siempre que hablo del tema, pongo el rapport como uno de los elementos más fundamentales. Y Chris, fíjate, yo sé que tú me vas a hacer muchas preguntas, pero yo quiero comenzar esta conversación con algo que se ha dicho mucho en la historia de ventas, que es el famoso ABC de la venta, que es Always Be Closing, ¿ok? Y realmente, bueno, eso tiene un tiempo, eso tiene una vigencia, pero para mí el ABC es Always Be Connecting, es decir, siempre está conectándote. Entonces, ese proceso de conexión te transforma tu estado mental. Si tú como profesional de ventas asumes que tú, en lugar de vender en una llamada telefónica, en un correo electrónico, en lo que sea, estás conectándote de manera constante, te puedo asegurar por experiencia propia y por experiencia con las personas que he tenido el privilegio de trabajar, que la venta se va a hacer mucho más sencilla. Entonces, tratemos de cambiar esa percepción. A mí la gente me dice, ¿cómo que no vamos a estar cerrando? Sí, está bien, pero cambiemos la C del closing en este momento por el connecting, ¿ok? Porque creo que desde mi punto de vista es muy relevante que estemos buscando conexiones y en este momento todavía más, donde los seres humanos necesitamos
de un approach de otro ser humano, ¿no? Sí, No de una máquina. también he escuchado always be communicating. También hay gente que dice que ese es el otro ABC. Para los escuchando, pues este es un término de una película con Alec Baldwin. ¿Cómo se llama la película? Glenn Gary Ross, yo creo. Sí, 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 Glenn sí, Gary Ross. exactamente, la Sí. famosa película. Y es una de las mejores películas de ventas. No hay muchas películas de ventas, de verdad. Hay Wolf of Wall Street, que no me gusta, de verdad. Es una buena película, pero no me gusta la manera, sus tácticas para cerrar ventas. Mi película favorita es Pursuit of Happiness con Will Smith. Porque pues muestra como dedicación, entender la necesidad del cliente. Y sí, en esta película, Glenn Guy Ross, pues hay un término, always be closing, ABC. Sí. Y no podemos tener esta mentalidad como vendedores, no podemos pensar, ok, tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta, porque estamos pensando en nosotros, ok, y no estamos pensando en agregar valor al cliente, conectar con el cliente, generar este rapport, okay, esta conexión emocional, esta afinidad y precisamente es porque es por eso que estamos hablando de este tema hoy. Yo digo a mis clientes, Alejandro, en los primeros 2 a 5 minutos de una reunión, debemos romper hielo, ¿ok? Generar rapport, porque no vamos a entrar a una reunión con un cliente, establecer una agenda y empezar a hacer preguntas, ¿ok? Hay este momento que es muy importante, es casual y generalmente yo digo de 2 a 5 minutos porque no queremos hablar de fútbol por 30 minutos, por ejemplo, Claro, si claro. solamente tenemos reunión de 45 minutos, ¿ok? Porque hay un espacio, la parte más importante es entender la necesidad, pero en estos 2 a 5 minutos tal vez tú dices que puede ser más, depende del cliente, yo creo que en la cultura latina, um, pues me he encontrado rompiendo hielo por más tiempo, ¿ok? Incluso Sí. porque la gente me pregunta, Chris, pues cuéntame de tu historia, por qué un australiano está aquí, y luego yo hago la pregunta a mi prospecto, pues cuéntame tu historia. Y es chévere porque hay este intercambio de stories y estamos ahí como rompiendo hielo. Pero ¿qué recomiendas tal vez antes de la reunión? ¿Ok? Porque para mí decir, oh, qué frío en Bogotá hoy, o qué tal el tráfico es terrible hoy. Yo digo, mira, esto no es nada. El tráfico siempre es terrible en Bogotá, siempre está haciendo frío en Bogotá, ¿ok? Hay más material que podemos usar para romper hielo. Entonces, ¿qué recomiendas a las personas escuchando en este momento en términos de Mira, investigación que podemos hacer antes de la reunión para romper hielo? claro, claro, fíjate, Chris. Hay yo me baso mucho, porque como me dedico a la venta B2B, tengo que tener argumentos sólidos de estudios realizados por empresas reconocidas en el medio del estudio del comportamiento de los compradores en el mundo B2B para que nosotros como vendedores podamos tener herramientas mucho más sólidas. Y hace poco tiempo la gente de Sant, XANT, hizo un estudio bien Ajá. interesante sobre cuáles son los elementos más importantes que se tienen que tener para romper el hielo. Y a mí eso se me quedó bastante grabado porque efectivamente con todo esto de la pandemia que ha introducido elementos novedosos, pero también nos ha introducido más miedo, ¿ok? Sí. Porque mucha gente no estaba preparada. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es trabajar tu mentalidad. Es trabajar tu mentalidad, estar preparado mentalmente para tener una conversación para encontrarte una persona que nunca has visto, posiblemente en una conferencia telefónica o en Ok. una videoconferencia. Eso es un punto interesante porque muchas personas dicen, mira, todo es mentalidad, pues 80% de los ventas pues está aquí en la mente. Y es cierto, ¿ok? Incluso nuestro éxito en la vida depende de nuestra mentalidad. Entonces, ¿pero qué significa eso? ¿Cómo podemos cambiar o preparar nuestra mentalidad para una reunión? Fíjate, una de las cosas que yo he venido haciendo durante los últimos años
es entender un poco el tema de mentalidad, ¿no? Y la mentalidad se ejercita, vamos a decirlo de esa manera. Uno tiene la capacidad de, así como puedes ejercitar tu memoria, ejercitar tu cerebro, puedes ejercitar tus pensamientos, puedes cambiar una forma de pensar. Y cuando cambias una forma de pensar, cambias posiblemente, o mejor dicho, de una manera un poco más fuerte, cómo te enfrentas a las cosas, cómo las percibes, y en consecuencia como al cambiar tu percepción de las cosas, cambias de tu vida y en consecuencia cambias todo lo que está relacionado a ti. En la venta, y vámonos al romper el hielo, cuando yo hablo de mentalidad, bueno, yo he estudiado bastantes atributos relacionados a la mentalidad, pero desde el punto de vista del rompehielo, ¿ok? Hay un atributo muy importante que es lo que la gente llama el me management, es decir, cómo me gerencio yo, cómo gerencio mis compromisos, porque no hay nada más importante, Chris, en el mundo comercial, y yo diría que en toda la vida, pero estamos hablando de venta. En la venta es cómo gerencias tus compromisos. Y cuando tú decides, o más, ponlo incluso una etapa anterior, cuando tú entiendes que tienes que hacer una llamada telefónica o mandar un correo, si tú no gerencias ese compromiso, lo más seguro es que tu cerebro límbico, incluso hasta el propio reptiliano, te pueda decir, mira, Alejandro, mejor no lo hagas que te puede ir mal. Quédate tranquilito, no vayas a sufrir, no vayas a sentir un rechazo. Entonces, hay que estar preparado para esas cosas y hay que preparar la mente para eso. Entonces, volviendo a la pregunta original, la gente de Sant establecía en aquel momento varios atributos. Yo recuerdo algunos, yo recuerdo 6 en este momento, que de alguna manera pueden servirle a tus escuchas de cómo romper hielo, ¿ok? Es decir, una de las cosas más importantes que tú sabes muy bien y que seguro tus escuchas también lo saben es que ningún cliente es igual al otro. Por lo tanto, ninguna llamada es igual a la otra. Es decir, no podemos pensar que vamos a romper el hielo de la misma manera con el mismo cliente en todas las llamadas que hagamos con él. Imagínate cuando incorporamos nuevos prospectos. Es totalmente, puedo decirlo así, ilógico pensar que vamos a romper el hielo de la misma manera con todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que toda llamada es distinta, hay que entender eso, asimilarlo y listo para adelante. Okay. Ese es el primer elemento que yo digo a todo el mundo cuando hablamos de romper el hielo. ¿Okay? El segundo elemento que le digo, no sé si quieres ir hablando de uno por uno o quieres que yo termine los 6, como tú quieras. No, pues tal vez podemos ir conversando sobre cada uno. Entonces, pues estoy de acuerdo con este primero, pues definitivamente cada persona es diferente. Y es por eso que yo estaba diciendo, pues no podemos con cada llamada decir, ok, ¿qué tal el clima en Cartagena hoy? Ok, oh, ¿está haciendo calor? Sí, ok. Pues tal vez va a funcionar con algunos, pero no con todos, ok, porque todo el mundo es diferente. Y lo que yo diría, que no sé si es parte de estos 6 puntos, es hacer una investigación previo de las personas. Okay? Estoy seguro que es parte de estos 6 puntos, porque ahí vamos a encontrar algo en común con esas personas. Y puede ser diferente porque si es una llamada en frío a un prospecto, okay, tal vez yo no quiero romper hielo inmediatamente porque quiero explicar por qué estoy llamando. ¿Okay? Claro. Eso es importante porque si yo recibo un llamado en frío y digo, hola Chris, ¿cómo vas? ¿Qué tal tu día? Está haciendo mucho frío hoy, ¿no? Es como, mira, ¿con quién estoy hablando? ¿Qué necesitas? Estoy ocupado. Pero si alguien hace una llamada, buenos días Chris, hablas con Alejandro de Sala de Ventas. Te estoy llamando porque yo vi en tu perfil de LinkedIn que vas a participar en tal evento de pronto. Si me das un par de minutos, te explico cómo podemos ayudarte a conseguir más inscripciones, bla, 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 bla. Y yo, ok, listo, pues, sí, eso es interesante, sí, voy a tener este evento. Y luego, ¿qué tal tu día? ¿Cómo vas? Yo vi que tienes un gato, ¿cómo va Morgan? Ok.
Y ya, eso es totalmente diferente. Ya han explicado por qué están llamando y ya al fin de, pues, llamar mi atención y generar interés, ya pueden romper hielo un poquito, ¿ok? Pero sí, es diferente este escenario en lugar de una reunión donde ya agendamos una reunión y ya vamos a entrar, pues ya no tengo que generar más interés porque obviamente hay interés porque el cliente está dando a nosotros 30 minutos, una hora de su tiempo. Entonces yo puedo entrar a esta reunión con algo más personal. Ay, Totalmente. yo vi en Twitter que te gusta tal serie en Netflix, o que es Stranger Things, o sí, también a mí me encanta y comencé a hablar de esto antes, sí. Y tú lo dices exactamente como yo lo pienso y estoy seguro que la mayoría de las personas también lo saben. Hay que hacer la tarea, como decir, hay que estudiar y hay que investigar a ese prospecto, porque el famoso frío del cold calling, ya el cold call como tal murió. Es decir, ya no es frío, ya tú tienes Ya es muchas tibio, herramientas para ya es tibio, investigar. sí. Ya es por lo menos es tibio. Es decir, ya tú tienes herramientas para investigar quién es la persona, que se dedica, lo que tú acabas de decir, de repente va a hacer un evento o participó en un evento. Y yo creo que eso es fundamental y está dentro del mismo elemento de esos compromisos que yo hablo de que tienes que tener contigo mismo, ¿no? Pero no hay nada que le guste más al ser humano que te hagan un cumplido. ¿Okay? Que te digan algo interesante. Así seas tú el CEO de la empresa, un C-level, un CFO, lo que sea, o que estés en la parte operativa de la organización. Somos seres humanos, obviamente los CEO y ese equipo, ese grupo selecto de las organizaciones, los que llamamos el C-level, ese nivel de las organizaciones, pues, tienen menos tiempo, ¿ok? Y hay que ser mucho más efectivo en tu proceso comunicacional y en el proceso de conexión, pero no hay nada más interesante que, y lo he venido estudiando, Chris, y me parece súper bueno compartirlo con tu audiencia, es hacerle un cumplido a la gente en la forma como atiende la llamada. Fíjate que es esto, cuando tú, por ejemplo, agarras el teléfono, yo siempre he dicho, si alguien me responde, puede hablar, punto. Si no puede hablar, él no responde, y más si es un número desconocido, ¿ah? Si es un número desconocido que lo está llamando, posiblemente Alejandro Peñosa le dé terminar la llamada, ¿ok? Pero si yo atiendo la llamada, automáticamente la persona que está originando la llamada debería pensar que yo tengo tiempo para hablar. ¿Por qué? Porque estoy agarrando la llamada. Entonces Exacto. no me preguntes, oye, disculpa, pues tendrás 5 minutos para conversar. No me hagas eso. No me hagas eso porque te voy a decir, no tengo, gracias, chao, y tranco el teléfono. ¿Ok? Entonces, esa forma de entender la llamada telefónica, entender cómo te responde, a mí me encanta decirle a la gente, wow, qué interesante la energía de tu voz en esta llamada, me encanta lo que estás atendiendo. Eso pone a la gente en un estado ¿cómo te puedo decir? De agrado, ¿ok? De agrado, porque a la gente le encanta que le den cumplido, le encanta que tú le puedas decir cosas como que aprecias Sí. oye, qué bueno que pudiste, te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada. Eso nada más genera un pensamiento en el receptor de tu llamada completamente positivo y eso baja las barreras y eso es lo que llamamos romper hielo. Estás bajando las barreras comunicacionales y vas a estar rompiendo el hielo que normalmente te aparece. Entonces, estás hablando más de rompehielo con nuestro tono de voz. Sí, la energía y ese entusiasmo que estamos transmitiendo a través de la llamada. Incluso este puede ser una reunión presencial. Porque sí, yo entiendo. Um, También teniendo en cuenta que cada persona es diferente, ¿ok? Y si yo recibo una llamada de alguien súper energético, con mucha energía, tal vez esto está transmitiendo a mí que es un vendedor, ¿ok? A veces sí, y ahora yo contesto todos mis llamadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno puede ser un cliente, puede ser un prospecto que quiere hablar Claro. conmigo
sobre una capacitación, ¿ok? Pero también es por eso que yo contesto las llamadas. Entonces, por eso solamente yo tengo tiempo para las personas que tal vez quieren hablar conmigo sobre una solución. Pero si de repente yo entiendo, ok, es un vendedor, ya es diferente, ya tal vez no tengo tiempo. Entonces, eso es solamente una alternativa que quería plantear ahí porque ahora es más, el vendedor tiene que ser más trabajo, ¿ok? Pero estoy Ajá. 100% de acuerdo que tenemos que usar, pues, transmitir este mensaje de voz, tono de voz y entusiasmo al principio de la llamada, porque los primeros 10 segundos de una llamada así son fundamentales, ¿cierto? Bueno, Chris, te digo, esta gente de SANS decía en ese estudio que ahorita con este tema de la pandemia ya achicamos el tiempo. Estamos hablando de menos de 5 segundos que tenemos para que la persona se sienta con ganas de seguir conversando o no. Ellos hablan de 3 a 4 segundos. Es decir, imagínate el poco tiempo que tenemos como vendedores para poder captar la atención. Pero quiero hacer un énfasis en lo que te acabo de comentar. Me refiero también a la energía que tiene el que está atendiendo la llamada. Es decir, Ujú. si yo llamo a Chris y Chris me atiende rápido y me dice, hola, aló, aló, y yo puedo decir algo sobre tu energía y agarrar la energía de tu voz y transformarlo en algo positivo. ¿Ok? En empatía. Si yo Da, da, logro da, da, agarrar la da- energía de tu voz. Dame un ejemplo de esto. Entonces, ok, si tú me llamas en este momento y yo contesto, buenos días, Perfecto. Oye, yo te voy a decir, cómo vas a usar mi energía y mi yo te voy, buenos días? excelente punto. Fíjate, cuando tú me atiendes así, ¿ok? Yo te voy a decir, hola Chris, qué bueno que tengas buenos días. Yo también tengo unos excelentes días. Es decir, yo voy a Ujú. agarrar tu energía, ¿ok? Y la voy a transmitir y la voy a transformar para romper el hielo. Me encanta que tu día esté en positivo, me encanta que estés teniendo un excelente día y mi llamada va a contribuir a que tu día siga siendo bueno o incluso pueda ser mejor. Es decir, yo puedo transformar eso para poder, recordemos que estamos atacando la emoción del que está del otro lado. Estamos bombardeando Ujú. el cerebro límbico, que es el que está todo el tiempo pendiente de todo lo que pasa alrededor. Entonces, si yo lo ataco de manera efectiva, el otro, que es el que nos interesa después, que es el prefrontal, el CEO Ajá. del cerebro, ese va a actuar racionalmente, pero tiene menos tiempo, él tiene menos tiempo, él tiene que sentir permiso del otro. El emocional le tiene que decir, sí, está bien, ahora justifica todo lo que tú quieras, pero ya yo tomé mi decisión. Ya yo tomé la decisión de seguir hablando con Chris o seguir hablando con Alejandro, y como ya yo tomé la decisión, justifícalo. Bueno, me cae bien, me atendió bien, me parece una persona, y lo justifico y sigo conversando, ¿no? Chévere, chévere. Y entonces, pues, saliendo de la llamada y entrando más como una reunión de ventas, ¿ok? Uh -huh. Porque ese es el momento cuando tenemos que romper hielo y generar un poquito más rapport. Porque en la llamada, pues, podemos hacerlo temprano y luego el objetivo es entender si hay una necesidad y agendar una reunión, ¿ok? En el mundo B2B, por ejemplo. Pero ya entramos en una reunión. Porque hay algunas personas que están pasando un muy mal día, están estresados, por ejemplo, y podemos sentir esto entrando a la reunión, pero y queremos cambiar este interno un poquito y empezar a romper hielo y generar este final, pero tal vez es alguien de otra generación, ¿ok? Un vendedor entra con 20 años y ahí está un baby boomer de 55, 60 años. ¿Qué nos recomiendas en esta situación para romper hielo y específicamente si alguien no parece amable? Sí, fíjate, hay algo, Chris, que yo utilizo con muchísima efectividad. No significa que tengas 100% de certeza de que te va a resolver todos los problemas, pero te ayuda muchísimo y incluso con los distintos
elementos como el que tú estás mencionando, que son diferentes generaciones hablando, ¿no? Yo utilizo un método que se llama EACE, E de empatía, A de autenticidad, S de similitud y E de experiencia compartida. Es decir, Okay, EACE es empatía, autenticidad, similitud y experiencia compartida. ¿Por qué? Porque, y en ese orden, eso tiene una secuencia lógica. Lo primero que busca el ser humano es sentirse que está hablando con alguien que lo comprenda. No importa si es baby boomer. Ojo, si yo soy un baby boomer, que bueno, parezco, pero no por el baby, ¿no? Y voy a llamar a una persona que ya en investigación sé que es un millennial, por ejemplo, ¿okay? Que tiene ya un cargo importante yo necesito saber que el millennial tiene otra forma de reaccionar ante el mismo estímulo que tengo yo. Pero igualmente esa persona tiene los 3 cerebros, igualito que yo, y en consecuencia trabaja efectivamente la empatía, pero tengo que ser empático con lo que para él es razonablemente lógico, no lo que para mí es razonablemente lógico. Y yo por eso tengo que hacer mi tarea. Entonces, yo tengo que buscar entender a la otra persona desde la perspectiva de él, no desde mi perspectiva. Y ahí es por eso que la empatía, como tal, esa primera E del acrónimo, del EACE, es fundamental, porque ese EACE es la forma más dura que yo he conseguido de construir rapport, ¿ok? Y el rapport empieza con la empatía. Si no hay empatía, no hay rapport. Entonces, hay que ser empático. Segundo, pero, con este de empatía, entonces, pues, está chévere decir, tenemos que ser pues, generar empatía, pero tienes una táctica para la audiencia escuchando de algo que podemos hacer. Sí, claro que sí. Fíjate, la empatía como tal es un elemento que tiene que ver con el ego, ¿ok? Es decir, mientras menos egocéntrico seas tú, mientras más abierto hacia el otro seas tú, mientras más, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, tú eres un perfecto, una persona que me puede ayudar a traducirlo. Cuando tú haces más el caring, es decir, el que te preocupas por el otro, ¿ok? Cuando la persona siente y percibe que tú te estás preocupando por él, no por ti, no por tu venta, no porque tienes que hacer un número, que sí lo tienes que hacer, es verdad, pero tú le tienes que hacer que el otro que está del otro lado perciba que tú estás ahí por él, para él. En consecuencia, si tú logras que él perciba eso, tu proceso comunicacional y tu proceso de conexión va a ser mucho mejor y en consecuencia vas a construir rapport, por lo menos en esa primera fase, de manera más acelerada. Tienes que demostrar que lo entiendes, tienes que, cada cosa que él te diga, tú tienes que utilizar las técnicas de parafrasear. Oye, Chris, entiendo perfectamente que tú me quisiste decir A, B y C. Sí, Alejandro, eso fue lo que te quise decir. O no, Alejandro, lo que te quiero decir, oye, Chris, gracias por explicármelo nuevamente, te comprendo perfectamente. Eso genera una comunicación y una conexión importantísimo que el receptor de la información no se da cuenta, no lo percibe, simplemente lo siente. Sí, estamos haciendo esto, pues, durante la reunión con la calidad de nuestras preguntas, por ejemplo, va a generar más confianza si estamos haciendo buenas preguntas investigativas con un enfoque en entender la necesidad del cliente. Un ejemplo que yo daría sería, pues, entrando a la reunión y diciendo, oye, Alejandro, pues muchas gracias por el tiempo y yo estaba mirando la página de ustedes y yo veo que recientemente ustedes han terminado algunos proyectos, pues qué chévere que pues ya están trabajando con esas empresas, logrando tantos resultados, pues yo veo que están creciendo. ¿Qué tal el año hasta ahora? Y pues echa los flores, ok, el cliente diciendo, pues están yendo muy bien, ok. Por ejemplo, yo di una conferencia ayer a un cliente, se llama alarm.com,
Y, y antes de la conferencia, la persona haciendo la introducción para mí estaba diciendo, uy, Chris, chicos, estamos tan emocionados de tener Chris. Él es uno de los mejores entrenadores de ventas del mundo y está aquí con nosotros. Y yo estaba ahí como escuchando, ¿qué tal? Uno de los mejores del mundo. Pues mi ego no cabía en la sala en este momento. Entonces, sí, como puede ser dar complementos, algo así, claro. Sí, sí, un cumplido, tal cual es el complemento, es perfectamente esa traducción, me parece súper genial. Y lo que tú dices es fundamental. Yo creo que yo utilizo muchas técnicas parecidas a las tuyas y siempre combino lo bueno con lo no tan bueno. Es decir, oye, estuve revisando tu página web, me encanta que hayan sido exitosos, me encanta, me podrías contar un poco más sobre ese proyecto para poder entender cuáles son las fuentes de tu éxito y así aprendemos los dos. Y en ese cuento de lo bueno, voy un poco más desafiante también. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuáles otros desafíos estás teniendo tú aquí? Es Sí. decir, cuando yo hago esa pregunta que tú muy bien lo dijiste, es decir, a través de preguntas de alto impacto, preguntas desafiantes, el tipo de preguntas que ustedes quieran hacer, como lo quieran nombrar, pero que sean buenas, que sean buenas preguntas, nosotros vamos a obtener muchísima información. Y de eso se trata. Es decir, en la confianza digamos, hay un libro extraordinario que se llama The Trusted Advisor, Sí, yo he leído esto, Trusted lo Advisor. leíste, perfecto. Sí. David Maister y Charles Green encuentran una ecuación matemática donde hablan de la confianza y la explotan en cuatro variables increíbles. Y una variable es lo que tú acabas de decir, la credibilidad. Es decir, ellos tienen que percibir que yo sé de lo que hablo, que yo sé de lo que hablo, que la credibilidad es importante. Ellos tienen que creer en mí y de repente déjame ver si realmente Alejandro estuvo en el World Search Forums el año 2019. Y así, Alejandro me dijo la verdad. Déjame ver si Chris estuvo en la conferencia con la empresa Alan.com. Ah, sí, estuvo ahí. Es decir, empiezas a generar confianza en base Sí. a que lo que tú dices es cierto. ¿Ok? Entonces, ese componente de la confianza, o mejor dicho, la confianza también tiene un componente que es la empatía. ¿Ok? Y esa empatía, estoy hablando de la misma empatía de construcción de rapport. Es decir, que no podemos construir rapport sin empatía, no podemos construir confianza sin empatía, en consecuencia, no podemos vender sin empatía. Sí, Hagas lo que hagas, tienes que ser empático. no podemos vender sin confianza. Es Sin lugar a imposible. dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Y Yo pues, te quería decir, Chris, disculpa, que siguiendo con el EACE, porque creo que ajá, lo importante para tu equipo es para tus oyentes, es que podamos entender un poco más qué significa el EACE como tal. Y esa A del EACE, que es la autenticidad, ajá. es algo muy sencillo, Chris, pero se nos olvida. Nosotros a veces pretendemos ser alguien que no somos. Es decir, queremos demostrar cosas que realmente no son. Yo no puedo fingir a un Alejandro, pero muchas veces lo hice cuando estuve comenzando en mi carrera de ventas. Fingía saber más de lo que sabía. Decía mentiras. Yo decía Es cierto. mentiras. Y yo creo que muchos vendedores caen en esta trampa de, pues, un cliente tiene una necesidad o está hablando de un problema y el vendedor pues, no sabe si ellos pueden solucionarlo o no y comienzan a inventar una historia diciendo que sí, esta historia es como súper larga y están hablando y hablando y hablando. Y algo bien interesante de un libro de Chris Voss, okay, se llama Never Split the Difference, es un muy buen libro sobre negociación. Él dice, si alguien está hablando demasiado, es probable que están diciendo una mentira. y yo leí eso, yo pensé, eso es cierto, porque el momento cuando los vendedores están hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, no cállense, es como, ok,
probablemente en estos 5 minutos de hablar, pues estaban diciendo una mentira. Es algo psicológico, pero es cierto, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente. Y tú sabes que ahorita, en un momento después chateamos y me pasas el libro ese porque me gustaría leerlo. No lo he leído. Y me encanta me encanta eso de que la persona que está hablando y no para. Es verdad, y en el mundo de las ventas es perfecto, es una radiografía perfecta de cómo nosotros los vendedores decimos mentiras. Y te lo digo con risa porque me recuerda al Alejandro de hace 20 años, ¿no? De hace 25 años comenzando a vender y una cuota en una empresa multinacional y la presión y la presión y la presión. Y Alejandro vende, vende, vende. Y Alejandro mentía y mentía y no vendía, ¿no? O vendía, pero después no vendía la segunda vez porque Sí. me descubrían. Yo siempre le digo a los vendedores cuando me dicen, no, pero a veces es bueno mentir, le digo, bueno, vamos a suponer que es verdad. Ahora respóndeme esto. ¿Cuál de las ventas es más difícil, la primera o la segunda, con el mismo cliente? ¿Cuál es más difícil, la primera o la segunda? Entonces todo el mundo me dice la primera. Le digo, no, 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 no. Depende. Porque sí, obviamente el cliente está satisfecho, la segunda es muchísimo más fácil. Correcto, pero está en ti, justamente en ti, que esa venta segunda sea más fácil, porque si él descubre que le mentiste, si él no queda satisfecho con lo que tú hiciste, si lo que tú le ofreciste, que le iba a cumplir, a cubrir sus expectativas y sus necesidades, no lo logró, mira, para que tú le vuelvas a vender a esa persona es bien complicado. Entonces, está perfecto lo que tú dices, es un depende de lo realmente buen vendedor que fuiste y entendiendo como buen vendedor específicamente dar lo que ofreciste, cubrir las necesidades que descubriste en tu proceso de discovery y no, yo siempre digo, no es que no le des más, le puedes dar más, siempre darle Ajá. más es bien recibido, pero nunca darle menos, porque cuando tú le das menos, pierdes otro elemento de la confianza que se llama confiabilidad. Dejas de ser confiable. Puedes ser creíble, pero dejas de ser confiable. Eso es como cuando a uno le dicen, este bolígrafo que te compraste, Alejandro, te dura un año. Y tú compras y tú dices, wow, tal marca importante reconocida dice que este bolígrafo dura un año. Y yo estoy escribiendo y a los 3 meses se me daña. Bueno, ¿qué le Sí. pasa a esto? Es decir, yo no confío más, no creo más en esa empresa, pero es porque no es confiable. La promesa que me hicieron no la cumplieron. No, Y ahí exacto. Y nosotros todo el mundo, sí. Todo el los mundo ha vendedores cometemos experimentado mucho esto. error ahí. Sí. Y no solamente vendedores, pues. Por ejemplo, ayer yo fui a un nuevo odontólogo, ¿ok? Porque, pues, durante la pandemia yo estaba comiendo y, pues, se cayó una parte de una muela, ¿ok? Grande. Y yo fui a mi odontólogo y él llenó, obviamente, el hueco. Y 2 semanas después se cayó como la resina que él puso ahí. Y yo fui a él de nuevo y yo, mira, es que se cayó, dice, no está funcionando. Entonces él puso otra resina como más fuerte y ya se rompió de nuevo. Y entonces yo no voy a eso todo nada más porque él no sabe de lo que estaba haciendo y ahora yo fui a otro. Incluso el otro identificó otros problemas que yo tenía y pues fuertemente, pues yo he arreglado casi todo ahora, pero sí, es muy fácil perder la confianza si alguien no está Sí, cumpliendo con sus promesas. Sí. es demasiado sencillo. Es decir, es difícil construir confianza y muy sencillo destruirla. Por eso es que cuando uno está en esa construcción de rapport, ¿ok? Ya hablamos de la empatía y de la autenticidad, hay que ser uno mismo. Yo no puedo fingir ser Chris Payne, ni Chris puede fingir ser Alejandro Peñalosa, porque en algún momento eso te va a pasar factura. Tienes que Sí. ser tú, con tus virtudes, con tus cosas que no son tan buenas. Tienes que ser tú, tienes que ser auténtico y la gente te tiene que conocer tal cual como eres. No todo el mundo le vas a agradar. No todo el mundo le va a querer comprar a Alejandro Peñalosa. No todo el mundo va a tener la posibilidad de generar un rapport con Alejandro Peñalosa.
Pero si tú eres auténtico, algo va a pasar, que la gente va a saber de una manera muy, muy, muy fidedigna de que tú eres auténtico, sin importar que eso signifique una no compra, ¿ok? Sí. Eso en la mente del comprador se queda para una segunda oportunidad. Esta persona es auténtica, esta persona no me mintió, esta persona es como es, no está aparentando nada. Y eso genera realmente rapport. Y el rapport, lo decíamos, nadie compra sin confianza. Y sin rapport no hay confianza. Así que al final del camino estamos Un en un ciclo. ciclo vicioso, ¿no? Por decirlo así. Listo. Y ese hace, donde ahorita hablamos de la similitud, ¿ok? Ok. Porque realmente la gente le encanta que tú lo ayudes, ¿ok? Que tú lo ayudes, pero tiene la necesidad de conocer y de entender si tú has ayudado a otros que tengan esta misma problemática o algo similar. Mm, Solamente aquellos que son un poco más agresivos en sus tomas de decisiones, son solamente aquellos que se llaman, por lo menos en el mundo de tecnología, los que se llaman los adoptadores tempranos tecnológicos, los sí. early adopters, como lo llaman, o los innovadores, son personas que independientemente de lo que pueda pasar, independientemente de si hay alguien similar a él que tiene el mismo problema y está utilizando esa tecnología, lo van a hacer igual. Pero en el mundo del 80%, en la famosa campana de Gauss, la mayoría de las personas quieren saber si tú tienes similitudes. Similitudes con ellos, similitudes con los problemas que ellos tienen, es decir, que si tú los comprendes de manera profunda y además si has ayudado a otras empresas que tienen problemas similares a los de ellos. Por ejemplo, en el mundo que tú y yo trabajamos, Chris, nos Ujú. encontramos con eso. Hemos podido, digamos, apoyar a organizaciones en el mundo B2B donde tienen necesidades de mejorar sus ventas y hemos logrado de repente estudiar que su trabajo en la calificación de la oportunidad es un poco, digamos, desfocalizado, no tan profundo y en consecuencia todo aquello que pasa de oportunidad tiene alta probabilidad de cierre, pero en cierre en pérdida y no cierre en ganancia, es decir, vas a perder esa oportunidad de negocio. Bueno, ese caso se da en muchas empresas. En consecuencia, uno puede en el verbo, en esa conversación de construcción de rapport, uno puede, y esa ya estamos hablando como me invitaste a decir, en una reunión que tengamos, ¿ok? Uno puede decir, no, mira, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, la empresa ABC, con la cual trabajamos un proyecto hace un par de años, y tenía realmente necesidades y problemas muy similares a los de ustedes. Por ejemplo, sus vendedores no estaban haciendo un proceso de calificación efectivo de la oportunidad de negocio y por ende, y por ahí uno se va y construye rapport en base a que el cerebro de ese comprador está entendiendo que tú lo comprendiste, pero Sí. además que ya hiciste algo por alguien que tuvo el mismo problema que tú. Entonces, Chévere. esa similitud que tú puedes tener con él a manera individual, pero también en la búsqueda de posibles soluciones que ya tú hayas logrado, Ajá. genera mucho más rapport también. Y eso creo Eso que es, es relevante. eso es súper importante lo que estás compartiendo con nosotros y con todos mis clientes estoy destacando la importancia de contar historias, ¿ok? Y las historias son una muy buena manera para generar este rapport y construir una conexión. E incluso podemos hablar de los protagonistas dentro de las stories. Entonces, en la situación de un milenio hablando con un baby boomer, yo puedo decir, y incluso Alejandro, tenemos un cliente, ok, de verdad muy similar, y el gerente general es muy similar a tú, pues incluso tiene dos hijas, tiene un perro, y estaba enfrentando esos mismos problemas, ok, que tú estás enfrentando en este momento, y estaba preocupado. Y al comienzo de comenzar con el proyecto, ellos realizaron que había otras maneras para optimizar procesos, y al fin, pues, reducieron sus costos operacionales a un 32%, que significa ahorros de $40,000 por mes. Y eso es algo que podemos brindar para ustedes también. Entonces, aquí es
no solamente contar la historia, pero si podemos destacar a la protagonista, y la protagonista es una persona muy similar a la persona con quien estamos hablando, luego nuestro cliente puede tener empatía para la protagonista. Claro, Incluso claro. está muy chévere. Listo. Y Y entonces, pues solamente estoy pendiente de tiempo. Entonces, ¿cuál es sí, el tenemos último chance F? para hablar de la experiencia compartida. Tenemos tiempo para cerrar Ok. el enlace. Sí. Ok, esa última E de enlace que, insisto, es como mi fórmula para rapport que funciona muy bien, insisto, no en 100% de los casos, pero funciona muy bien. La última es la experiencia compartida, que tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿ok? Que tiene Ujú. que ver con cómo haces tú para compartir tu experiencia. Fíjense, Mm. yo utilizo algo realmente que me ha dado muchísimas satisfacciones, que es que yo invito al prospecto a que él mismo se dibuje su propia solución. Es decir, yo siempre le Ujú. digo a la persona, oye, Chris, entendiendo todo lo que tú me dices, ¿cuál sería la solución ideal para ti? Cuéntame un poquito. Es decir, ¿cómo vivirías esa experiencia? Comparte conmigo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué buscas tú al final de este proyecto? Cuéntame tu historia, lo que tú acabas de decir, Chris. Ahora cuéntame tu historia. Lo dijiste también al principio de la conversación. Tú contabas un poquito y después le decías, bueno, ahora cuéntame tú. Es eso, es buscar que se compartan los dos elementos. No solo que yo comparta mi visión, sino que él comparta su visión. Esa experiencia compartida a nivel de historia es extremadamente poderosa en la construcción de Ujú. rapport. Y cuando tú le dices a la persona, antes uno decía, yo no sé si a ti te pasó en algún momento, por tu cara, creo que eres bastante más joven que yo, pero cuando yo era un poco más joven, Ajá. a mí me decían, digamos, mis jefes en su momento, me decían, bueno, tú tienes que controlar la conversación, pero la conversación se controla para ellos cuando tú eres el que hablas. ¡Wow! En aquel momento yo seguía el by the book de ellos Ujú. y wow, mis ventas eran malísimas, pues, eran No, muy malas. es terrible Wow. advice. Sí. Y ojo, eran mis jefes, tenían un récord como vendedores muy buenos, pero como managers posiblemente eran muy jóvenes y no tenían esa capacidad todavía, esas herramientas que podían darme como un coaching más asertivo para Alejandro Peñalosa. En este caso, ya uno fue descubriendo, fue leyendo, fue investigando cómo eran otros vendedores más exitosos, por qué, qué hacían. En pocas palabras, como que fui tratando de clonar, ¿ok? De aprender de otros. Y bueno, me di cuenta de eso. Yo por ejemplo cambié cuéntame qué es lo que no te deja dormir, ¿ok? Porque eso lo debo saber yo, ¿ok? Yo debo investigarte para entender qué es lo que no te está dejando dormir. Pero yo cambié cuéntame que no te deja dormir a cuéntame qué debemos hacer para que duermas feliz. Es decir, es al revés. Es decir, es ponerlo en un contexto donde cuéntame tú, ¿cuál es tu solución? ¿Cómo ve Chris Payne esta solución con la problemática que ya tú me describiste? Quiero escucharte cómo la describes, Sí. cómo tu emoción te embarga, cómo te llenas el pecho diciendo, ya, mira, me siento bien. Ahí es donde yo quiero que tus oyentes se enfaticen, porque entonces estamos hablando de ya cómo se completa el ciclo de EASE, ¿no? Sí. Empatía, ¿ok? Recordemos que es importante no olvidar lo que significa cada una de las letras, ¿no? Es decir, estamos hablando de empatía, de autenticidad, ser auténtico, de buscar cosas parecidas, de similitud y de Ajá. experiencia compartida. Sí, chévere. Y me gusta este último punto de experiencia compartida porque estás hablando de control y yo hablo mucho con mis clientes sobre cómo debemos mantener control, pero tenemos que dar al cliente el sentido que ellos están en control, pero de verdad no, el vendedor está controlando y mantenemos el control a través de las preguntas que estamos haciendo y cómo estamos manejando la agenda de la reunión.
y entendiendo la necesidad y luego confirmando la necesidad con el cliente. Y todo esto es bien importante. Super. Entonces, tengo una pregunta más para ti, Alejandro, antes de cerrar la sesión, y es una pregunta que yo hago a todos mis invitados. Entonces, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación contigo mismo cuando solamente tenías 20 años, ¿qué te aconsejarías? Excelente pregunta, Chris. Y te lo digo excelente porque a veces uno mismo hace ese viaje, ¿no? Ese análisis introspectivo. Pero yo, si algo haría desde más temprano es aprender de la experiencia de otro. A mí me costó mucho aprender de la experiencia de otro porque siempre me decían que tú tienes que vivir tu propia experiencia para aprender. Y no es así, no es así, Chris. La vida me ha enseñado a que yo puedo aprender de la experiencia de Chris, puedo aprender de la experiencia de cualquier compañero, puedo aprender de la experiencia de un cliente, ¿ok? Puedo aprender de la experiencia de un prospecto. En consecuencia, puedo aprender de la experiencia de otro. Entonces, Sí. si yo a mis 20 años hubiese comenzado a aprender de la experiencia de otro, mi camino hubiese sido seguramente distinto. No te voy a decir si mejor o peor, pero seguramente distinto. Chévere, chévere, ¿no? Ese es un muy buen consejo. Por ejemplo, leyendo libros. Eso es una muy buena manera para aprender las experiencias de otras personas, sus fracasos, sus éxitos. Porque un libro es años y años de experiencias consolidado en algunas páginas. Por ejemplo, con mi libro, La Venta Disruptiva, alguien otro día estaba diciendo, oye, Chris, ¿y por qué tan caro? Es como amigo, que este vale $14 en Amazon, 50,000 pesos aquí en Colombia, y puedes comprarlo en Kindle de $9. Es mi vida. Es Claro. mi vida en ventas dentro de un libro. Entonces, yo debería cobrar más. Entonces, es una ganga. Sí. Y voy a aprender de tu experiencia porque yo estoy escribiendo mi libro, mi primer libro, y ya llevo bastante tiempo en él, ¿no? Recorriendo toda mi profesión. Y wow, yo no sé si lo mío va a costar $14. Creo que va a tener que cobrar un poco más alto. No por nada malo, es porque, como dices tú, wow, es mi vida, es todo mi aprendizaje, toda mi experiencia profesional metida en un número de palabras. Yo te felicito, ya yo hice mi solicitud del libro. Evidentemente no me va a llegar a Venezuela, me va a llegar a Estados Unidos y mi hijo me lo va a mandar acá. Así que ya tendremos la oportunidad de conversar sobre tu libro. Chévere, chévere, me encanta. Pues que lo disfrutes. Listo, Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todo el mundo por escuchar de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerda que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com, donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, etiquetar a un amigo, a un conocido, un colaborador de la oficina en ventas, personas que tienen que romper el hielo con sus prospectos y clientes para generar esta confianza que es tan importante. Muchas gracias a todos. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.